Santo del Día, 17 de marzo. Hoy la Iglesia nos invita a recordar a San Patricio. Nació alrededor del año 387, en Escocia, en un pueblecito que hoy en día no se encuentra en los mapas. Murió en Irlanda alrededor del 461. No se conoce con exactitud los datos cronológicos del apóstol de Irlanda, por lo que el santo dice de sí mismo, se supone que era de origen romano-bretón. Su padre, Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familia de San Martín de Tours. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo Occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milcho. Lo sirvió cuidando ovejas. Trató de huir varias veces sin éxito. La divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento, para espiritualizarlo, preparándolo para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Iglesia. Después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa. Encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que lo dejasen viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de mucho orar con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron 1 mes sin encontrar a nadie y hasta las provisiones se agotaron. Patricio narra esa aventura diciendo: llegó el día en que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir el auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros, que estamos amenazados de morir por hambre? Tal vez no volvamos a ver a un ser humano. A aquellas súplicas yo respondí francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos, puesto que Él tiene una sobra de todo en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros los persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos 2 noches y cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían quedaron hartos, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios y yo me convertí en un ser muy honorable a sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Finalmente llegaron al lugar habitado y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa. Algunos historiadores sostienen que hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino fue quien le envió a Irlanda con una misión especial consagrado obispo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Slemish, que dicen fue la misma donde Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era un joven esclavo. Una anécdota que antiguamente le tenían por auténtica en Irlanda relata que cuando el amo se enteró del regreso de Patricio, convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pereciendo en medio de las llamas. Se afirma que, a su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y que con la energía que lo caracterizaba, se propuso la tarea de conquistar el favor del gran rey que vivía con su corte en Tara de la región de Meath.
utilizaba un lenguaje sencillo al evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol, diciéndoles que así como esas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. Todos lo escuchaban con gusto, porque el pueblo lo que deseaba era entender. Sus acérrimos opositores fueron los druidas, representantes de los dioses paganos. También sufrió mucho a manos de los herejes pelagianos, que para arruinar su obra recurrieron inclusive a la calumnia. Para defenderse, Patricio escribió su confesión. Por fortuna, poseemos una colección bastante nutrida de sus escritos que nos muestra algo de él mismo, cómo sentía y cómo actuaba. En la evangelización, San Patricio puso mucha atención en la conversión de los jefes. Aunque parece ser que el mismo rey no se convirtió al cristianismo, pero sí varios miembros de su familia. Consiguió el amparo de muchos jefes poderosos, en medio de muchas dificultades y constantes peligros, incluso el riesgo de perder la vida, más de 5 veces, en su trato con aquellos bárbaros. Pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo libraba de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de matarlo. En un incidente que ocurrió en Misión, su cochero, Odrán, quizás por algún presentimiento, insistió en reemplazar al santo en el manejo de los caballos que tiraban del coche. Por consiguiente, fue Odrán quien recibió el golpe mortal de una lanza que estaba destinada a quitarle la vida a San Patricio. En varios sitios de Irlanda construyó abadías, que después llegaron a ser famosas, y alrededor de ellas nacieron las futuras ciudades. Por su santidad, manifiesta en su carácter su lenguaje sencillo al evangelizar, y por el don de hacer milagros. San Patricio logró muchas victorias sobre sus oponentes paganos y hechiceros. Ese triunfo le sirvió para que los pobladores de Irlanda se abrieran a la predicación del cristianismo. Dicen que un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que trataron, no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: «El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla». Y se alejaron. La frase del mago se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que hoy sigue siendo un país católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo, y que a su vez ha dado muchos misioneros a la iglesia. Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad. Decía que su trabajo misionero era la simple actuación de un mandamiento divino, y que su aversión contra los pelagianos se debía al absoluto valor teológico que él atribuía a la gracia. Era profundamente afectuoso, por lo que vemos en sus escritos referirse tantas veces al inmenso dolor que le produjo separarse de su familia de sangre y de su casa, a la que le unía un gran cariño. Era muy sensible, le hacía sufrir mucho que digan que trabajaba en la misión que había emprendido para buscar provecho propio. Por eso insistía tanto en el desinterés que lo animaban a seguir trabajando. El buen éxito de la misión de San Patricio se debe ante todo a su fe por la que se disponía a cualquier sacrificio y a la inteligente organización que supo crear en esa isla, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigidos por un jefe independiente cada una. Él supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local, consagró obispos y sacerdotes, y fundó monasterios y pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar usos ni costumbres tradicionales. Tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o superior del monasterio más importante del lugar. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. La obra de evangelización pudo progresar rápidamente gracias también a que San Patricio atrajo muchos discípulos fieles, como Benigno, quien estaba destinado a sucederle. Siempre fue muy fiel a la iglesia y a pesar de la distancia, el santo se mantenía en contacto con Roma. San Patricio, en el transcurso de 30 años de apostolado,
convirtió el cristianismo a toda Irlanda. Sin embargo, como es lógico pensar, el paganismo y el vicio no habían desaparecido por completo. En las confesiones que fueron escritas hacia el fin de su vida, dice el santo: a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Pero más adelante agrega: me he puesto en manos de Dios de misericordia, del Todopoderoso Señor que gobierna toda cosa, y como dijo el profeta, deja tus cuidados con el Señor, y Él proveerá la manera de aliviarlos. En esta confianza estaba sin duda su incansable valor y la firme decisión de San Patricio a lo largo de su heroica carrera. Su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías fue una de las razones por las que Irlanda se haya conservado tan católica. Según un cronista de Britania, San Patricio subió a una montaña a rezar y a hacer ayuno, y desde aquella colina Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos y el de ver el fruto de su trabajo. Después, en edad bien avanzada, fue a recorrer su recompensa y a gozar de ella eternamente. Amén. Patricio murió y fue sepultado en el año 461 en Saúl, donde había edificado su primera iglesia. Hoy en su día, pidámosle a San Patricio que nos guíe para difundir el mensaje de Jesús. Oramos por todas las personas que os dieron el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron en la presencia del Padre. Escribe tu oración en los comentarios y nombra a esa persona especial. San Patricio, ruega por nosotros.